día, che, pero no hay ninguna propuesta, pero nadie dice nada, pero ¿cómo es este tema? Y la verdad que esto, me parece que está bien y es saludable, que inclusive que ahora es que está legislado, solamente en un tiempo determinado, que son 20 y pico días antes de una elección, se pasan este tipo de avisos, duran esto nada más 21, 22 días. Y bueno, hay que escuchar las propuestas, las ideas. Pero además, hay igualdad, hay más o menos igualdad de condiciones a partir de que el Estado reparte los espacios. pero además a favor de los avisos, están más creativos, me parece. Están más divertidos. Lo poquito que alcancé a ver de esta... No, pero y las de las pasos anteriores también, pero digamos, fueron más creativos. Estos 3 o 4 piezas que vimos al menos en este corte, me parece que superan las que vimos en las primarias. Pero más allá de la creatividad, hay que escuchar alguna cosa que tenga que ver con esto de las propuestas, o después no quejarse de que nadie dice nada y que no hay propuestas. Bueno, la campaña está instalada en varios frentes. Ayer fue un día, lo decíamos, de que hay un montón de cuestiones que no necesariamente tienen que ver con lo electoral, pero que se están mezclando fuertemente en las cuestiones que tienen que ver con el proselitismo y con la campaña electoral, y que hacen que cada uno de los actores intente poner en el centro de la escena, como ser los candidatos, los dirigentes de las fuerzas de la oposición en Córdoba, tratan de poner los temas más conflictivos que tiene el gobierno provincial. El tema del escándalo del narcotráfico, la resistencia a la instalación de Monsanto, lo que pueden llegar a ser algunas cuestiones que involucren al manejo del fuego, del fondo del fuego y demás. Tratan de poner en el centro de la cuestión. Mientras tanto, el gobierno trata de poner las cuestiones que lo favorezcan. La discriminación que sufre del gobierno nacional, estos anuncios que hizo ayer de la Sota de que va a construir cuestiones que había prometido el gobierno nacional y que no lo ha hecho, como el canal Los Molinos Córdoba. En definitiva, ninguna de estas cuestiones son de tipo electoral. Ni que el agua llegue a Córdoba, ni que haya un escándalo con los policías, ni que se instale o no se instale una planta. Pero hay un aprovechamiento de tipo político electoral por los distintos actores, y uno lo vio claramente ayer en declaraciones de como ser el gobernador, no queriendo hablar de ninguna de estas cuestiones y enfatizando y poniendo el eje en el tema que tiene que ver con estas obras anunciadas para el canal Los Molinos Córdoba, en el tema de la dirigencia kirchnerista acusando al gobernador de victimizarse con el tema del presupuesto y de ejercer la misma discriminación hacia los municipios que él dice a nivel nacional. En definitiva, es una serie de cuestiones que van a marcar el ritmo de una campaña donde tendrá algunas propuestas de tipo electoral, de tipo concreto para los legisladores que vayan al Congreso, pero tendrá mucho de estas controversias. Y una de las controversias que sigue estando en el eje de la escena, sin duda, es el tema de los policías, que ayer tuvo la presentación por parte de juez que pide que se investigue la responsabilidad política que puede caberle al gobierno. Este es un gran debate, una gran discusión que hay sobre el enfoque del tema del narcoescándalo, porque para el gobierno provincial se trata de un asunto de policías de menor rango y de que tuvieron ahí alguna conducta inapropiada, y que se trata de una cuestión interna de la fuerza policial. Para las fuerzas de la oposición, no, se trata de una cuestión política, que estos hechos venían ocurriendo hace mucho y que por lo tanto hay una responsabilidad de quien conduce políticamente la fuerza. Esto fue el planteo que hizo en su momento el radicalismo a través de Aguad, ayer el Frente Cívico a través de Juez y demás, y me parece que esto va a ser uno de los ejes de discusión, no solo electoral, porque después de la campaña va a haber que seguir discutiendo de cuál es la responsabilidad que haya policías involucrados en causas de narcotráfico, ¿no? Y uno de los puntos de las aristas es esta cuestión que tiene que ver con la causa que se investiga el suicidio de uno de los policías que estaba mencionado y que probablemente iba a ser después imputado por Senestrari, el suicidio del oficial Alós. El suicidio, se investiga la muerte, la digamos. muerte, exactamente. Porque la verdad es que sorprenden los elementos que aportan los dos fiscales, digamos, que están interviniendo en esto. O sea, el suicidio lo investiga la justicia provincial a través del fiscal de Altagracia Drasile, y el fiscal federal que investiga la causa de los narcopolicías es el que está pidiendo sumar la investigación y hacerse cargo de la investigación para que sea parte del mismo paquete, ¿no? Y ayer el fiscal Senestrari aportaba una serie de datos que abonan lo que él considera son dudas sobre este suicidio. Que desapareció una notebook,
que hay una escucha telefónica que sostiene que abonaría la tesis de que no se trató de un suicidio, sino que alguien le disparó, que hay ropa del oficial muerto en la casa, encontraron ropa en la casa de uno de los policías detenidos, de que las manchas que quedaron en el auto no son las típicas de cuando a alguien se dispara en la cabeza y demás. Bueno, a todos estos, hoy el fiscal Dracile las refutó una por uno, dijo como ser que la escucha no tiene nada que ver y que no lo va a tener en cuenta, que la notebook sí se perdió, pero lo que en realidad se perdió fue el forro de la notebook y no la notebook en sí misma, según el fiscal Dracile, que la ropa, la verdad que lo escuchaba y no parece cerrar, a mí me parece un elemento contundente el tema de la ropa, pero para Dracile no tiene importancia porque la ropa se la habría entregado la viuda a uno de los policías después del hecho, en un momento de confusión y en el momento bueno, obviamente de desborde anímico, lógico, al enterarse de esta noticia. Y es como que está muy enojado Dracile de que Senestrali le pida la causa. Es más, Senestrali dice que va a ir hasta la Corte Suprema de Justicia. Pero la verdad es que sorprende que dos fiscales tengan una visión tan diferente de un hecho y bueno, y cada uno tenga una valoración distinta. Obviamente las pruebas en sí mismas las tiene el fiscal Dracile, Senestrali en este caso simplemente las comenta a partir de los elementos que él puede tener, pero la verdad que sorprende que haya una valoración tan diferente de estos elementos probatorios de un caso que, más allá que se resuelva o no el caso de la muerte de Aló, si fue suicidio o no, lo que seguirá quedando es la causa madre del involucramiento de estos policías en estas causas de narcotráfico y que, como decíamos, va a ser uno de los ejes de campaña, como tantos temas conflictivos hoy en Córdoba y a nivel nacional que se van a colar en la etapa electoral. Porque lo que me parece que dice Senestrali sobre el tema de la causa es que más allá de que haya sido un suicidio, es un suicidio, si hubiese sido un suicidio, sería un suicidio en el marco de la causa que él tiene. Exacto. Porque digamos, vamos a suponer que nadie lo indujo a suicidarse, que no lo mataron, que se suicidó por las razones que expone en esa carta que supuestamente habría escrito él. Él está diciendo que se suicida porque lo involucran en esa causa. O sea, el suicidio depende de esa causa. Entonces lo que él plantea, que hay elementos para investigar, aún dentro de la hipótesis de suicidio, para la causa que él está siguiendo. Y Dracile dice exactamente lo contrario, que la legislación establece que estos hechos deben investigarse por separado y hay que concluir la investigación. Por eso hay jurisdiccionalmente un organismo, en este caso la Corte Suprema de Justicia, que tiene que definir, porque no puede ser que un mismo hecho esté investigado por dos jueces diferentes o dos fiscales. Exactamente. Nos vemos mañana. Bueno, que hasta mañana, Roberto. Noticias.